Ah, ok. Hey, ¿dónde está Negrito? Anda paseando. Fray, Dios mío, ya está en pasillo. no, tíos, pido que digáis a Fray que estaré sin cámara unos 5 minutos, ¿Por qué? No, porque ¿Quién? tengo que llevar a Fray al hospital. Escucho, pero no puedo estar en cámara. sí, sí, sí. Tranquilo. Ok, perfecto. Y en 5 minutos me pongo la cámara. Perfecto, ándale. Vaya. Vale. Pero Vaya estoy con Dios. escuchando, así que no me insultes. Muy bien, vaya con Dios. Oye, ¿por qué estás en el hospital? Porque llevo a Fray Pablo a la capellanía. Ah, bueno, menos mal. Tiene una urgencia y mientras voy escucho a Fray, pero no puedo tener la cámara. Está muy bien. Vale, en 5 minutos ya estaré como Dios manda. Sí, me falta Gerardo. Gerardo todavía no se conecta. ¿Y quién más me falta? Me falta uno. Ah, Jordi, right. Jordi. ¿Por dónde anda Jordi? Gaspar, por favor, llámalos cuando están, sí, cuando no hablan. Es raro, no sé, pero yo creo que apenas termino de bañar. Creo que está poniendo de vestir. Ah, Bueno, esperamos 2 minutos más, a ver si se conecta Jordi. Ok, sí. Fray, muy bien. Esperamos. Ok, padre. Sería mejor. Y tampoco se ha A conectado. ver si alguien puede compartir la clave a Gerardo, porque a veces no suele recibirla. Voy a volver a ponérsela porque ya se la puse 2 veces. A él, pues entonces, no, déjalo, Fray, que le reenvío yo. Por favor. Lo reenvío. Sí. Ya está. Ah, qué bueno. Pero no veo su carita. Jordi, sí, falta Gerardo. Gerardo solamente, nos falta Gerardo. Jordi, ¿sabes dónde está Gerardo? Está entrando. Ok. Tío, Pues aquí vamos, voy con Fray Pablo un momento. Uy, hay Bueno, dos ya estamos estudiantes, todos. están en carro, en coche. Ahora vamos viajando en la camioneta con Fray Nelson. Unos 5 minutos solo. Está bien, Nelson, no te preocupes. Vamos todos detrás de él, Fray. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Invocamos el poder divino del Dios El Espíritu Todopoderoso Santo. que nos ha Amén. dado la vida para que nos ayude a comprender el mensaje de su palabra, de su evangelio, y vivamos todos juntos como hijos de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, Llena eres de gracia, Señor el está Señor es contigo. contigo. Bendita Bendita eres tú eres entre entre todas todas las las mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto de tu fruto de tu vientre, Jesús. vientre. Santa María, Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora en la nuestra hora de nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida En y la en la vida y en la muerte, muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Gran Señor. Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues estamos con esta explicación del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, y hemos dicho que allí, para San Juan, el evangelista, el que relata esa circunstancia, queda claro que ha nacido una nueva humanidad. San Juan nos propone la nueva humanidad que se genera cuando Cristo le dice a la Virgen, ahí está tu hijo, y a Juan evangelista le dice, ahí está tu madre. Es una nueva humanidad porque la antigua historia de la Sión, que era la montaña sobre la que estaba construida la ciudad de Jerusalén, ahora es representada por la Virgen María. Ella reúne a todos los creyentes en su Hijo Jesucristo. Ella es la imagen de todo lo que va a venir después de ese momento crucial de la muerte de Cristo. Con María y con el discípulo comienza una nueva humanidad. Y dice el versículo 27 que a partir de ese momento el discípulo la recibió a la Virgen en su casa. La expresión desde aquella hora es la hora de la revelación del amor. Desde aquella hora Dios ha dicho todo lo que tenía que decir. Hay un antes y un después. Antes de la hora en que Cristo entrega a la Virgen como madre y entrega a Juan como hijo de la mamá. Y hay un después de la hora en que Cristo consuma esa revelación de entregar la Virgen María a San Juan como madre, en quien estábamos representados todos los discípulos. Antes de esa hora no sabíamos muy bien cuál era la revelación, pero después de la hora ya sabemos en qué consiste el amor de Dios. Desde aquella hora el discípulo recibe a la mamá, a la mujer, como algo propio, la recibe en su casa. Esta recepción puede tener varias interpretaciones. Por ejemplo, San Agustín interpreta como que la recibió para cuidar de ella, la tomó a su cargo. Todo discípulo amado por el Señor recibe a la mamá, recibe a la iglesia como algo suyo, como un compromiso. En la línea según San Buenaventura, se interpreta que el discípulo recibió a la mamá como suya, para amarla, para reverenciarla, para cultivar el amor maternal hacia ella. De modo pues que hay diferentes interpretaciones acerca de este acontecimiento. Pero hay que decir que la palabra que está escrita en el Evangelio de San Juan es que el discípulo la recibió en su casa. Según San Ambrosio, el discípulo recibe a la mamá entre los bienes que el Señor Jesús le había entregado. María entra a formar parte de lo que Cristo nos entrega, que Cristo nos deja. El Maestro nos ofrece a su propia madre. Dentro de los bienes que recibimos del Señor Jesús está la mamá y está también la maternidad divina, la maternidad sobre la iglesia, la maternidad espiritual.
parece una llamada que el discípulo reciba a la Virgen Santísima como una herencia de Jesús. Todo lo que recibimos de Jesús, todo lo que entra en comunión con Jesús, todo ello está con lo que a Jesús le importa. Es decir, a Jesús le interesa la propia mamá y nos la entrega. La Virgen María es la figura de la mamá que recibimos en el momento en que Cristo se la entrega a San Juan al pie de la cruz. Si recibo a Jesús, también recibo a todos los que entran en relación con Él y también recibo la fecundidad maternal que la Iglesia me permite vivir como hijo de Dios. Y así acojo, recibo a todo lo que María significa. La recibo en mi vida, la recibo en mi corazón. Acogerla como algo propio, algo que significa la propia madre, es también aceptarla como discípulo, aceptarla como hijo suyo. Yo soy hijo de la Virgen y soy hermano de Jesús, que también es hijo de la Virgen. Recibir a la Virgen, pues, significa aceptar todos los dones que Jesús nos entrega. Esta es la hora para la que Jesús había venido. María ya no está sola. A partir de ahora, María está con otras figuras como Pedro, como los otros discípulos, y coopera en la revelación de Dios. La Virgen Santísima coopera con la revelación, con la obra de la redención de Cristo, indicándonos que nuestra función es descubrir en dónde se encuentra Dios, en dónde están las herencias, los objetos, las cosas entre las cuales brilla como estrella la Madre Santísima, que también es una entrega, un regalo de parte de Jesús a nosotros. Ahí donde la muerte de Cristo se significa como la presencia divina de Dios, ahí también está la figura materna, donde en medio del dolor somos engendrados a la vida espiritual, a la vida de la Iglesia, como discípulos, como hijos de la Virgen Santísima. La maternidad del discípulo significa seguir dando a luz, porque también nosotros podemos engendrar en nuestros hermanos al Señor Jesucristo, cuando con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestra predicación, engendramos en nuestros hermanos el amor por Jesucristo, el amor por sus mandamientos, el amor por su herencia, la Virgen María. Y así, la maternidad del discípulo significa seguir dando a luz a los miembros de la Iglesia. Esto es tarea de todos los que reciben a María en su casa. Si la reciben a María en su casa, también reciben la maternidad de María. Y también el hecho de recibir la maternidad de María significa que eres transformado, no solo en discípulo, sino también en mamá de aquellos a quienes les predicas con tu palabra, con tu ejemplo, con tus manifestaciones cotidianas, engendras en ellos la fe en Jesucristo. La maternidad es la figura del discípulo. Aquel que recibe a la mamá se convierte en la mamá también de aquellos que están junto a él al pie de la cruz, cuando parece que toda esperanza ha caído. Es la hora en que Jesús manifiesta el don que nos regala en la Virgen Santísima. Ahora es el costado abierto de Jesús en la cruz. Ahora la sangre de Cristo significa que hay vino para todos. María pide que seamos mamás
y que vivamos la maternidad de la Iglesia. El Santo Padre Orígenes, bueno, no fue santo, él más bien fue hereje, pero también tiene enseñanzas importantes y nos dice que María al pie de la cruz, con ella recibimos todas las escrituras, recibimos las primicias del Evangelio y que de entre todos los evangelios esas primicias corresponden al Evangelio de San Juan. Es decir, la primicia que recibimos en la revelación de Juan al pie de la cruz nos dice que el sentido de esa entrega que Jesús hace de su propia madre es algo que solamente se entiende si reposamos sobre el pecho de Jesús nuestra cabeza. Solamente comprenderemos la grandeza del don de la mamá si estamos en la misma sintonía que San Juan cuando dice que el discípulo amado fue el que recibió el regalo de la mamá. De modo que nosotros, para volvernos otro Juan, otro discípulo amado, es necesario que actuemos exactamente como él, que lleguemos a sentirnos designados por Jesús como siendo Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo amado, el discípulo amado de Jesús, porque según aquellos que reciben a Jesús, como Juan, estamos realizando una vida según el Evangelio. Y así, la Virgen María no tiene más hijos que Jesús. Cuando Jesús le dice a su madre, ahí está tu hijo. Y no le dice, ahí está un hombre que también es hijo tuyo, sino que es como si le dijera, ahí está Jesús, a quien tú has dado a luz. Jesucristo se identifica plenamente con el discípulo amado y por eso le dice a la Virgen, ahí está tu hijo. En efecto, quien alcanza la perfección ya no vive en Cristo, sino que es el mismo Cristo. Al convertirse en Cristo a causa de que ha recibido la unción y ha recibido a la mamá y ha recibido el Evangelio de Cristo. De modo pues que cuando Cristo le dice al discípulo, ahí está tu madre, está identificando a Juan con el propio Cristo, como si Cristo estuviera presente de una manera completa, total, en esa persona del discípulo amado que está al pie de la cruz. Esta es la humanidad nueva, por la cual el discípulo se transforma en la propia persona de Jesucristo, al pie de la cruz. Y lo que nos intenta decir el evangelista San Juan en esta revelación es que nuestra maternidad se une a la maternidad de la Virgen en la fe, puesto que si somos hijos de la Virgen y tenemos la gracia del Señor Jesucristo que nos ha designado como hijos de María, también nosotros podemos convertirnos en mamá de otros fieles que engendren a Cristo en sus corazones, en su mente, en su vida. Y así nace la iglesia que trae a la hija de Sión, es decir, a la ciudad de Jerusalén, representada en la Virgen María, porque ella, la hija de Sión, la Virgen María, ha estado aguantando durante tantos años presente de pie al pie de la cruz. Y cuando la hija de Sión aparece en la cruz, Jesús, en ese trono que es la cruz, le dice a la Virgen, este es el amor de Dios, este es el Dios que te ha engendrado a la vida y que a partir de ahora te entrega a su mamá para que tú también, como la mamá de Cristo,
engendres a otros fieles a través de tu predicación, de tu ejemplo, con ese ejemplo de vivir el Evangelio, los demás puedan ser también hijos de la Virgen a partir del ejemplo de las palabras que tú puedas darles a esos otros discípulos amados. De aquí surge la maternidad y de aquí surge la iglesia, el discípulo amado. El discípulo puede ser cualquiera de nosotros, porque todos nosotros somos amados por Jesucristo. El discípulo amado es el que está en la cruz, pero con San Juan Evangelista, todos los bautizados estamos allí, al pie de la cruz, para recibir el regalo de la mamá y convertirnos también nosotros en mamás de todos aquellos en quienes por nuestra predicación engendramos a Jesús en su corazón, en su mente, en su piedad filial hacia María, hacia el Evangelio y hacia Jesucristo. Pues este es el mensaje que está concentrado en esos 3 versículos, 27, 28 y 29 del capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Y es lo que quisiéramos que ustedes también comprendieran de una manera completa, para que a partir de ahora no solo veamos a la Virgen Santísima y a Juan allí al pie de la cruz, sino que a partir de esta explicación también nosotros nos veamos como hijos de la Virgen, como hijos discípulos de Jesucristo, como los discípulos muy amados por el Señor, que en San Juan otorga a su propia madre como madre de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios, de la nueva Jerusalén, de la nueva Sión. Y este es un tema que también en el Concilio Vaticano II se hizo muy notable. En el número 57 de la Lumen Gentium se presenta a María como la nueva hija de Sión, que es la hija de Sión, es decir, lo que en el Evangelio de San Juan se ofrece, se presenta como aquella que representa al pueblo judío, al pueblo de la alianza, al pueblo que recorrió durante tantos siglos el Antiguo Testamento y que al llegar a Jerusalén se establece al pie de la montaña de Sión, en donde da origen la historia del pueblo judío, que duró aproximadamente 11 siglos, desde que entran provenientes de Egipto y se establecen allí en el norte, primero que establecen el santuario de Garizim, en lo que en tiempos de Jesucristo se considera Samaria. Ahí se establece por primera vez el templo de adoración a Dios. Y esa adoración a Dios durará unos 4 siglos, desde que llegan provenientes de Egipto hasta que el santo rey David en el año 800 construye el templo en la ciudad de Jerusalén, propiamente sobre la colina llamada Sión. Durante esos 4 siglos del inicio de la colonización de la tierra prometida, las 12 tribus de Israel estuvieron viviendo de una manera agitada porque estaban en guerra para conquistar la tierra que Dios le había dado y expulsar a las tribus que vivían allí, pero que por mandato divino esa tierra les correspondía a las 12 tribus de Israel. Pues ese proceso se llevó 4 siglos, desde que entran atravesando el río Jordán, provenientes del desierto, cuando ya terminaron esos 40 años de peregrinación en el desierto, comienza entonces propiamente la historia del pueblo judío asentado en la tierra prometida, en ese territorio que Dios le había prometido a Abraham.
Y entonces la pequeña montaña de Sión, en donde ya vivían algunas tribus, las tribus de los Jebuseos, que son vencidos por las huestes de los hijos de Israel, encabezados por David, se establecen de una manera definitiva en ese lugar para establecer el lugar del culto a Dios, al Dios omnipotente, al Dios que los había conducido a lo largo del desierto por 40 años. De modo que desde el año 800 hasta el año, pues hasta que nace Jesucristo, Sión se convierte en la tierra en donde se establecerá el pueblo judío. Y así la historia, según la interpretación de la Lumen Gentium en el capítulo 50, en el número 59 de ese capítulo octavo, en donde se habla del misterio de la Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia, nos ilumina para comprender de qué manera Dios organizó las cosas para que su pueblo judío habitara primero en esa Sión, en esa montaña llamada Sión, en donde estaba construido, pues primero un templo de los Jebuseos, pero ya cuando David conquista la tierra por completo, hacia el año 800, David mismo establece el nuevo templo de Jerusalén y ya pasa a la historia ese templo que habían construido en Garizim, en la tierra de Samaria, y ahora el nuevo templo es esa ciudad, esa montaña, ese templo construido primero por David y que después su hijo Salomón volvió a restablecer de una manera más majestuosa, y cuyo reino de Salomón durará 30 años, a partir de que David establece la casa real, el trono de David en la ciudad de Jerusalén, ahí en esa montaña, en esa colina, en la colina llamada Sión. Y así en el Nuevo Testamento encontramos que la Virgen María es la representante de la ciudad santa de Jerusalén, y por eso la Lumen Gentium en el capítulo octavo de esa constitución dogmática sobre la Iglesia, los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II nos dicen que la nueva Sión es la Virgen María, porque ella reúne en torno a sí a todos los hijos, a todos los creyentes, a todos los discípulos de Jesucristo que viven su fe y que se comprenden como cristianos, como hijos de la Virgen, como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, en ese proyecto de hacer que la palabra de Dios habite en el corazón de todos los creyentes. Por eso en el capítulo octavo de la Lumen Gentium, la Virgen María representa a toda la Iglesia. Ella es la mujer que ha recibido la encomienda de reunir en torno suyo a todos los hijos, a todos los discípulos de Cristo. Y vemos aquí en la imagen de la Virgen de la Espada, que tenemos nosotros los siervos de María en Siena, esta imagen también representa a la Virgen María como la nueva Sión, porque ella reúne en torno a sí a todos sus hijos. Bueno, aquí están representados solamente los frailes, a los dos lados de la Virgen, que están cubiertos por el manto de la Virgen, pero que esa imagen representa de qué manera la Virgen protege y recibe en torno suyo a todos los creyentes en Jesucristo. Por ello es la hija de Sión que defiende y protege en sus murallas, es decir, en su manto, a todos los hijos dispersos por el mundo y que los vuelve a reunir
bajo su manto, bajo su protección maternal. Pues ese es el mensaje del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, que hemos tratado de explicar desde el punto de vista espiritual. Como hemos dicho, para San Juan, el esquema de la revelación significa un mensaje oculto, un mensaje especial, espiritual, para aquellos que descubren ese esquema de revelación. Como decíamos hace unos días, la revelación se muestra en tres momentos. En los momentos en que el Señor, o más bien el evangelista San Juan, ve, dice que ve. El evangelista San Juan se refiere a que el discípulo o el Señor Jesucristo ve, y después de ver dice unas palabras, y después de haber dicho esas palabras, mira con profundidad a los discípulos para que los discípulos reciban ese mensaje de revelación oculto en las palabras de Jesús. Allá veíamos en el caso de las bodas de Caná, cómo el Señor primero ve a Natanael y luego dice las palabras por las cuales Natanael se acerca. He allí un israelita en quien no hay doblez. Y luego Jesús lo mira porque Natanael le pregunta, ¿desde dónde me conoces? Y Jesús le dice, desde que estabas bajo la higuera, yo te vi, te miré. Y es ahí donde Jesús revela que sobre él descenderán los ángeles de Dios, a la manera como en la escala de Jacob se llegó a saber que esa escala era el medio que usaba Dios para comunicarse con los hombres al enviar a sus ángeles desde el cielo a la tierra y de la tierra al cielo. En ese caso, en el capítulo 2, encontramos esa revelación acerca de Natanael, y aquí en el capítulo 19 vemos la revelación, el esquema de revelación, en esos tres versículos, 27, 28 y 29 del capítulo 19, en donde Jesús ve primero a la Virgen y ve a San Juan, y luego dice unas palabras, y luego los mira, tanto a la Virgen como a San Juan, para hacerles la revelación de que la Virgen Santísima es la mamá del discípulo amado, por encargo, por entrega, por decisión de Jesucristo desde la cruz. Y solamente después de que Jesús ha revelado que la Virgen es mamá de San Juan y que San Juan es hijo adoptivo de la Virgen, solamente después Jesús extiende los brazos desde la cruz y dice, todo está consumado. Es decir, que el don de la mamá al discípulo y la aceptación del discípulo hacia la Virgen también forman parte de los datos de la revelación, de aquello que Cristo ha querido venir a darnos a conocer, y por eso también en la Lumen Gentium se dice que la maternidad espiritual de la Virgen es un dato de la revelación. O sea, no solamente lo que se revela en el Evangelio cuando Cristo nace, en donde afirmamos que la Virgen es madre de Jesucristo, madre biológica, por derecho biológico, sino que también aquí en el capítulo 19 encontramos que María es madre espiritual por encargo de Jesucristo para que ella cuide a su discípulo amado y el discípulo amado reciba también a la Virgen Santísima en su casa. Bueno, pues enseguida en una hora les envío este texto, que es el que hemos estado leyendo, o creo que ya lo tienen. Ya se los envié hace 15 días. Por ahí deben Sí, Fray. tenerlo en su correo.
Y Sí, ya lo entonces tenemos. nos vemos el miércoles para ver el Apocalipsis de San Juan. Vale. Muy bien. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.